Dios le bendiga, hermanos y hermanas de la Escuela Bíblica 2023, con fecha 6 de mayo 2023, y le habla su profesor Juan Lucas Salamanca. Tema que se nos ha dado por nuestro pastor es la Biblia y la política. Así que vamos a hablar acerca de la Biblia y la política. Aquí tenemos dos imágenes donde tenemos la Biblia, que es la palabra de Dios, que es la manera como Dios gobierna al hombre a través de su palabra y a través de su espíritu. Y por la otra parte tenemos la política, que es el gobierno del hombre sobre el hombre. Ahí tenemos la imagen de los congresos, de la Cámara de Senadores, Cámara de Diputados, y es donde allí ellos promulgan, ejecutan o rechazan las leyes. Ahora, ¿qué es la política? La política es la ciencia de la gobernación de un Estado o nación y también un arte de negociación para conciliar intereses. Muchos autores definen la política como el ejercicio del poder, porque se entiende a la política como una de las tantas maneras de ejercer poder con el fin de mediar las diferencias de intereses entre pares en una sociedad en particular. Es más, la característica más importante es que es una forma de poder en la ciencia política. Se trata de la forma de actuación de un gobierno frente a determinados temas sociales y económicos de interés público. Ahora vamos a tomar las escrituras para ponerla como base a la enseñanza que estamos entregando, que es acerca de la Biblia y la política. Y encontramos aquí algo tan revelador como Dios ha abierto nuestros ojos de nuestra alma para saber dónde estamos, qué tiempo estamos, cómo es la situación mundial, cómo es lo que acontece y por qué acontece. En esta escritura, San Lucas 4, 5, 8, dice así: y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Podemos ver en esta palabra bendita de Dios que toda nación y que todo reino no le pertenece a Cristo, no le pertenece a Dios, sino que le pertenece a Satanás, el diablo. Él tiene el control de todas las naciones. Se las ofreció a nuestro Señor Jesucristo. Toda nación bajo el cielo, dice, le pertenece a Satanás, el diablo. La nación de los Estados Unidos, de Rusia, de Alemania, de Italia, de toda nacionalidad, Chile, Perú, Argentina, todas las, Corea, China, Afganistán, todas las naciones, dice, y todos los reinos de esta tierra le pertenecen a Satanás, el diablo. Por eso que estamos en este mundo tan podrido, tan corrupto, tan sucio. Por eso que los hombres en los gobiernos y las políticas son tan completamente fuera de todo lo normal, porque el diablo tiene el control. El diablo está allí, ¿cierto? En los senados, está allí en las cámaras de diputados, está allí en esas grandes conglomeraciones, y no solamente en la política, sino también está allí en las religiones, porque en las religiones también eso es política. Así que podemos ver a través de la palabra de Dios, a través de este verdadero noticiero, que es la palabra de Dios, que nos dice la condición mundial, lo que nos dice dónde estamos nosotros viviendo, dónde estamos pisando, por qué la condición de este mundo está en la condición que está, por qué está tan podrida, está tan putrefacta,
porque Satanás, el diablo, tiene el control. La Escritura también habla en Primera de San Juan y dice que nosotros sabemos que somos de Dios, pero el mundo entero está bajo el maligno. Solamente hay unos hijos de Dios que están sobre la tierra, los cuales Satanás no controla. Pero el mundo entero, dice, está bajo la influencia, bajo el poder del diablo. Que cómo no estar agradecido de Dios. Y queremos también decir lo que el profeta de Dios para esta edad habló acerca de lo que es la política, lo que es eh, esto. Dice, nuestra nación, hablando de Estados Unidos, nuestra nación está perdida, corrupta moralmente y arruinada. Y no solamente la nación de los Estados Unidos está corrupta, moralmente arruinada, porque ya no hay moral, ya no hay decencia, ya no hay respeto, ya no hay ninguna cosa decente. Nuestra política está corrupta y podrida hasta los huesos, hasta la médula. Nuestros líderes, dice, oh Dios, ¿qué pudiéramos hacer al respecto? Uno puede elegir un buen hombre y allí sale un ladrón. Y eso es lo que estamos viendo en cada nación, en nuestro propio país. Las grandes instituciones, los grandes líderes son los con los tremendos desfalcos y estafas y robos que ellos están haciendo. Y lo podemos ver porque están así, porque esto está podrido y esto está controlado por el diablo. La política dice corrupta y aquí no se salva nadie. Dice los demócratas, republicanos y todos son bajos. Todos estos partidos políticos. ¿Qué hace la política? Divide y separa en sectores. Eso es lo que hace la política. Eso es lo que el diablo hace. Es conquistar y dividir. Dice, esta nación, los cristianos sufrirán por causa de la injusticia en la política. Causará que toda la nación sufra, porque causa por todas estas leyes contra natura. Como vemos todas estas leyes que están fuera de lo normal, leyes que amparan la prostitución, leyes que amparan el homosexualismo, leyes que amparan el lesbianismo, leyes que amparan todas las drogas y todo este tipo de cosas. Completamente allí ellos están legislando. ¿Y quién está sentado allí? Satanás, el diablo, en los congresos, en las cámaras de diputados, de senado, allí en las presidencias. Así está el mundo. Y el profeta de Dios dice esto, ¿por qué está así? Porque ellos rechazaron ¿a quién? Rechazaron el liderazgo del Espíritu Santo, rechazaron la Biblia, rechazaron la palabra de Dios. Por eso que es el hombre gobernando sobre el hombre. Ellos no quieren el gobierno de la palabra, no quieren el gobierno del Espíritu, no quieren la santidad, no quieren la pureza, no quieren lo limpio, lo puro, lo real y lo verdadero. Dice el profeta, ahora el Espíritu Santo solía ser el líder en esta nación. Cuando comenzó allí Estados Unidos, esta nación solía estar gobernada cuando escribieron la Declaración de Independencia y había una silla extra colocada allí, pero no hay ni una pizca de duda en mi mente que el Hijo de Dios se sentaba en esa mesa. Cuando esta nación fue fundada sobre los principios de libertad de religión y libertad, dice, para todos, y sobre las bases de la eterna palabra de Dios. Estados Unidos fue fundado sobre las bases de la eterna palabra de Dios, fue fundado sobre el cristianismo. Ellos comenzaron bien y tuvieron tremendos presidentes, tremendos hombres, que eran hombres consagrados a Dios. Tuvieron un George Washington, tuvieron allí un Abraham Lincoln y otros más. Pero después, a través del voto, dice, ¿qué hicieron? Comenzaron a poner hombres con mentes perversas que tomaron el control y tomaron el poder. Y eso es cierto lo que ha acontecido. Dice, sobre la base de la eterna palabra de Dios, pero hemos corrompido eso.
política. Al votar, dice, hemos hecho que entren hombres bajo compra y venta y promesas falsas, al grado que nuestra nación y nuestra política y nuestra democracia están tan contaminadas que están tan entremezcladas con comunismo y toda clase de ismo. Hermano Brandi sigue diciendo, pero déjeme decir esto con amor y respeto a nuestra nación y a su bandera y a la república a la cual representa. Hemos rechazado a nuestro líder, el Espíritu Santo, y a través de política corrupta hemos metido hombres de mentes perversas. Y si ustedes no vigilan, ahora mismo ellos van a hacer uno de los errores más fatales que hayan hecho, es porque la gente está deseando que el hombre gobierne. Y aquí él dice esto en el año 1958, lo que necesitamos como presidente en el Capitolio de los Estados Unidos, lo que necesitamos en el Congreso, lo que necesitamos en nuestra sala de justicia, son hombres que han consagrado sus vidas a Dios y que están llenos con el Espíritu Santo y que son guiados por su divina dirección. Pero en vez de eso, hemos que escogido hombres de intelecto, hombres que tienen apariencia de piedad y niegan el poder de Dios, hombres que son ateos y algunas veces aún peor que eso, lo hemos metido en las esferas políticas de nuestra nación. No solo eso, pero en nuestras iglesias, porque han rechazado el liderazgo del Espíritu Santo, han rechazado el liderazgo de Cristo en su vida, de la palabra de Dios, del gobierno celestial, y han, cierto, decidido, han rechazado la palabra y han aceptado a los hombres como líderes. Y por eso están así, y no solamente en la política, sino han puesto hombres de mente perversa, cierto, en las comunidades religiosas. ¿Y por qué todo esto? Ahí está la escritura, porque Satanás es el rey de este mundo, los reinos de la tierra y la gloria de ellos le pertenecen a él. Y dice el hermano Brana, y hermano, el infierno ha sido destapado. Es cierto, y corrientes de poder demoníaco fluyen hacia todas partes. Eso ha conquistado a las naciones, ha conquistado a la política, a tal punto que está podrida hasta la médula. Eso ha conquistado a las iglesias, a tal punto que no saben otra cosa que denominación. Uno dice, ¿es usted, hermano, un cristiano? Ellos dicen, yo soy un metodista, yo soy bautista, yo soy presbiteriano, yo soy testigo de Jehová, yo soy mormón, yo soy esto, soy lo otro. Pero la pregunta, ¿es usted cristiano? Y dice, yo soy pentecostal, yo soy adventista. Eso no significa más, como dije el otro día, que ser un puerco o un cerdo o un caballo o algo. Eso no tiene nada que ver con eso. Usted dice es un cristiano cuando ha nacido de nuevo y ha sido lleno del Espíritu Santo, no antes. Y la escritura de primera de Samuel capítulo 8 versículo 7 dice, y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reine sobre ellos. Ahí vemos al pueblo de Israel, el cual era gobernado por Dios, por la palabra. Y Dios gobernaba a ellos y a través de un profeta. Ese profeta les daba las leyes de Dios, les enseñaba la palabra de Dios, les daba las instrucciones de Dios y esa era la manera como Dios gobernaba a Israel. Como Dios gobernaba era a través de su palabra. ¿Y qué sucedió? Dice que ellos, el pueblo, miró hacia afuera, miró hacia las demás naciones, miró a todas las demás naciones, porque Israel era un pueblo especial, era el pueblo de Dios, y ellos no eran gobernados de la misma manera que las demás naciones, así como nosotros somos un pueblo especial y nosotros tenemos un solo gobierno, y ese es el gobierno de Dios, el gobierno de la palabra. Él es el rey palabra, ese es el rey Espíritu Santo que gobierna sobre nosotros. Nosotros no somos gobernados por los hombres no gobiernan sobre nosotros, sino Dios gobierna sobre nosotros. Samuel el profeta
se angustió mucho y se entristeció mucho y pensó que el pueblo lo estaba desechando a él. Y cuando fue ante el Señor le dijo, oye la voz del pueblo lo que te diga, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reine sobre ellos. Quien habían rechazado había sido al rey, a Dios. Habían rechazado al Señor. En lugar pidieron un rey. Y Dios dice que le concedió eso. Y, y estuvo allí el rey Saúl, y Saúl después falló, y en lugar de ese dice que Dios en su gracia le levantó un nuevo rey para que gobernara, ¿cierto?, la nación de Israel, y ese fue David. Y la escritura dice que David era conforme al corazón del Señor. Esa era la forma como Dios iba a gobernar a través de un rey elegido por Dios, consagrado por Dios. Y vemos, ¿cierto?, a tremendos reyes que eran hombres dedicados a Dios, consagrados a Dios, como lo fue David y Salomón, pero después vemos que comenzaron a entrar, ¿cierto?, en el poder otros reyes que comenzaron, ¿cierto?, eh, a, a desvirtuarse y se salieron de la guianza y de la dirección de Dios y llevaron al pueblo a la idolatría. Eran hombres, ¿verdad?, que no eran realmente consagrados. Lo mismo que sucedió con Estados Unidos, ¿verdad? Estuvo los grandes hombres, como dijimos, Abraham Lincoln, George Washington y otros grandes hombres, pero después vinieron otros hombres los cuales no tenían el Espíritu del Señor, no eran creyentes, no eran hombres de Dios. Por eso hoy en este día no hay un hombre que el profeta lo decía en el 58, dice, cómo necesitamos un verdadero presidente consagrado a Dios, cómo necesitamos esos verdaderos hombres, pero sabemos que hoy en este día, cierto, esto ya no tiene vuelta, esto ya no tiene regreso. El hombre cristiano no tiene nada que hacer en política. El hombre verdaderamente cristiano consagrado a Dios, dice, no tiene nada que ver allí en la política. Ahora, antes de entrar a explicar esta diapositiva, esta imagen que tenemos, quiero también decirle que la Biblia dice, nos dice, y nuestro Señor Jesús nos dijo que dad a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Por eso como personas, ¿cierto? Nosotros como ciudadanos debemos cumplir con nuestro deber cívico. Sabemos también que la Escritura nos manda y nos ordena a que debemos orar por los reyes, por aquellos que están en eminencia, que debemos orar por aquellos que nos presiden, que nos presidente, debemos orar para que así podamos vivir quieta y reposadamente y haya paz en nuestra nación. Sabemos que eso es lo que nosotros debemos hacer, que es un mandamiento del Señor, pero sabemos también de verdad cómo está la condición mundial y sabemos cómo está corrompido y sabemos que solamente para nosotros sabemos todo eso y nosotros cumplimos, ¿cierto? Como, como personas, como, como ciudadanos, con nuestro deber cívico. Ahora, queramos entrar en esta imagen que nos habla de la triple corona del Papa de Roma. Ya dijimos que la tapa del infierno fue abierta y que el diablo conquistó el mundo entero, conquistó las naciones, conquistó la política, conquistó la religión, conquistó toda la sociedad. Y vemos aquí cómo esta triple corona, ¿cierto? Sabemos que esto representa a Roma, representa al papado romano, que esa es esta iglesia que es política religiosa. Y el hermano Branham dice así, yo mismo he visto esa corona, hablando de la triple corona del Papa de Roma allí, ¿qué significa? Yo mismo he visto esa corona, estuve parado así de cerca mirándola. No permitían tocarla porque estaba en una vitrina, así que allí estaba con candado, la triple corona dentro de una vitrina, de modo que yo sé que es la verdad. Sí, así que allí estaba él, con la triple corona. ¿Qué significa? Vicario del cielo, vicario del purgatorio y vicario de la tierra, que Él tiene poder sobre el cielo, que Él tiene poder sobre el purgatorio y que Él tiene poder sobre la tierra. Los tres poderes unidos
todo mezclado en un color pálido. Muerte está representada en todo esto, político y religioso, y poderes demoníacos. Esa es la trinidad del diablo: poder político, poder religioso y poderes demoníacos. Todo mezclado. Política, él es el rey de la política. Satanás lo es. Inteligente, seguro. No trate de ganarle con argumentos, solo confíe en el Señor. Eso es todo. Sabemos, cierto, que estas religiones y la religión de la primera religión organizada, la primera iglesia organizada fue la Iglesia Católica Romana, y ella, cierto, es completamente una iglesia falsa, es completamente una iglesia política, religiosa y con todos los poderes del diablo en ella. Y ella está allí, cierto, controlando la política. Allí van los presidentes, allí van los reyes, se van, cierto, y se arrodillan, cierto, y se someten, cierto, al poder y a la autoridad que tiene el Papa de Roma. Y no solamente la, la Iglesia Católica Romana está en la política, sino también todas sus hijas, todas sus hijas que también son hijas de la ramera, porque la Iglesia Católica Romana está allí en Apocalipsis capítulo 17, siendo la madre de las rameras. Misterio, la madre de las rameras, y esa madre parió hija, que son las denominaciones. Nosotros, nosotros nunca vamos a hacer ningún bien con la política, está corrupta, ¿correcto? Y vamos más adelante. Y dice, y nuestro mundo político hoy y nuestro mundo religioso están exactamente igual a como estaban en los días de la primera venida del Mesías. Está contaminado. El sistema entero está podrido. Nuestra política no podría ser peor. Y nuestra religión, yo no sé cómo podría ser peor a como está ahora mismo. La cosa entera está corrompida. Nuestro mundo político, los sistemas hechos por el hombre y las modas. Y aquí el hermano Branham dice lo siguiente: usted sabe que estamos viviendo en el tiempo del fin. Es en esta edad cuando las iglesias se van a unir. Vuelvo a repetir, usted sabe que estamos viviendo en el tiempo del fin. Es en esta edad cuando las iglesias se van a unir, y así como ya están controlando, dice, la situación política mundial, también controlarán muy pronto el sistema económico del mundo. Entonces, y aquí lo vemos, que este es el Concilio Mundial de Iglesia. Entonces, si usted no pertenece a la Organización Mundial de Iglesia, no podrá comprar o vender. Usted perderá todo, todo. Aquellos que se mantienen puros ante Dios y no dejan que su vestidura se ensucie con la contaminación de este sistema mundial eclesiástico serán despojados físicamente. Se les presentará la gran tentación de ceder. Predicadores se rendirán con el pretexto de que servirán a Dios dentro de la estructura del sistema de la bestia y del anticristo. Se rendirán a la adoración y halago de la jerarquía, y la gente seguirá a estos falsos pastores al matadero, pero en el juicio todos se hallarán desnudos. No les serán dadas las vestiduras blancas, ni tampoco andarán con él. No se puede andar en esta vida en vestiduras manchadas con el mundo, estando asido de la mano del diablo y luego esperar estar con Dios. Y eso es lo que estamos ahora en estos precisos momentos, en el día que vivimos. Vemos, cierto, que el diablo ha conquistado el mundo, ha conquistado las naciones, ha conquistado la religión, y vemos cómo él tiene, cierto, al rey de la política, quien es el Papa, quien es la Iglesia Católica Romana, y vemos el Gran Concilio Mundial de Iglesia, vemos la gran ramera, y vemos lo que el hermano Branham, cierto, nos va a ir diciendo lo que está aconteciendo ahora mismo en estos momentos. Fíjense en el nombre de la Odisea, los derechos de la gente o la justicia de la gente. Ha habido una edad como la edad de la iglesia del siglo XX, que ha visto a todas las naciones levantándose y demandando igualdad social y económica,
Esto es lo que sucede por todo lugar, por todo sitio. Esta es la edad de los comunistas, en que todos los hombres deben ser iguales, aunque esto solamente existe en teoría. Esta es la edad de partidos políticos, los cuales toman por nombres demócratas cristianos, socialistas cristianos, Federación Política Cristiana, etcétera. Según dicen nuestros teólogos liberales, Jesús fue un socialista y la iglesia primitiva, bajo la dirección del Espíritu Santo, practicaba el socialismo y por eso nosotros debemos hacerlo hoy. Y sigue añadiendo el hermano Branham, cuando la gente de la antigüedad le dio a la metrópoli el nombre de la Odisea, estaban anticipando al mundo con un solo gobierno, una sola religión, el cual ahora estamos poniendo en orden a medida de que pensamos en aquella ciudad siendo la localidad de un gran concilio eclesiástico. Vemos la sombra anticipada del movimiento ecumónico que se está efectuando hoy, en el cual muy pronto veremos juntarse todos los así llamados cristianos. En verdad, la iglesia y el Estado, la religión y la política se están uniendo. La cizaña está siendo juntada y dentro de poco el trigo estará listo para el alfolí. Eso es lo que está sucediendo y eso es lo que está ahora mismo. Eso es lo que viene. Un solo gobierno mundial, una sola religión mundial, un concilio mundial de iglesia, donde aquellos que no pertenezcan a él serán perseguidos y serán echados fuera, aquellos que no tengan la marca de la bestia. Esa marca dice para comprar y para vender. Pero también sabemos, dice, que esta ciudad, la Odisea, lo que va a suceder y está sucediendo y lo vemos en cada momento y por todas las naciones, fue una ciudad de terremotos y tales terremotos por fin la destruyeron. Que todo terminará con terremotos. Esta edad terminará con Dios dando un sacudido al mundo entero, que ha ido a cortejar a la gran ramera. ¿Sabemos quién es la gran ramera? La Iglesia Católica Romana. ¿Quiénes son su iglesia? ¿Quiénes son su hija? Las iglesias protestantes. Todas las religiones del mundo, las cuales, cierto, se unen en una sola religión, en la cual el Papa, el Anticristo, el diablo controla todo eso. Dice, ha ido a cortejar a la gran ramera, no solamente se derrumbarán los sistemas mundiales, sino que la misma tierra será sacudida y luego renovada para el reino milenial de Cristo. Eso es lo que viene sobre la humanidad entera. Pero nosotros esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva. Cuando todo esto está siendo conmovido y no quedará ni raíz ni rama, pero nosotros esperamos y vamos a un lugar, vamos a un reino inconmovible. Así que cuando nosotros ahora tenemos que ser sacados, donde hay un rastro, donde tenemos que ser llevados a casa, y estamos aquí sabiendo que esto está justo en el mero tiempo para que estas cosas acontezcan. Por eso lo único que estamos esperando, que está esperando la iglesia falsa, que está esperando el concilio mundial de iglesia, está esperando la dinámica para poner por orden la marca de la bestia como ley. Pero también dice la iglesia verdadera está esperando la dinámica. ¿Y qué es la dinámica de la verdadera iglesia? Es el bautismo del Espíritu Santo. Será una rellanura del poder de Dios. Dice que nos va a sacar de aquí de la tierra. Y cuando este concilio venga a apretar, dice, seremos sacados y llevados a casa. Seremos echados en alfolí del Señor a gozar de la cena de las bodas del Cordero. Que damos gracias sabiendo que Dios nos ha dado entendimiento. Que Dios nos bendiga y bendiga a todos los creyentes. Shalom.